Era una madrugada helada cuando los golpes desesperados resonaron en la puerta del monasterio. Una niña de 7 años, descalza y temblando de frío, suplicaba por refugio. Pero cuando la monja abrió, miró a la pequeña Esperanza con desprecio y le cerró la puerta en la cara. La niña pasó toda la noche en los escalones de piedra, abrazando sus rodillas, llorando en silencio mientras el viento cortaba su piel. Lo que nadie sabía es que esa misma noche, la Madre Superiora tuvo un sueño que le heló la sangre. Y cuando despertó aterrorizada, comprendió que había cometido el error más grave de su vida. Porque esa niña rechazada no era quien todos creían. ¿Alguna vez te has sentido tan solo, tan abandonado, que creíste que ni siquiera Dios te escuchaba? Esa sensación de tocar puertas y que todas se cierren, de pedir ayuda y recibir solo indiferencia, de ser invisible para el mundo entero. Hoy quiero contarte la historia más conmovedora que he conocido, una historia real que ocurrió hace muchos años en un pequeño monasterio perdido entre las montañas. Una historia de injusticia, de fe inquebrantable y de un milagro que nadie vio venir. Porque a veces, las personas que más sufren son las que llevan consigo las bendiciones más grandes del cielo. Esperanza tenía solo 7 años cuando su vida se derrumbó por completo. Su abuela, esa anciana de manos arrugadas que la había criado con amor después de que sus padres la abandonaran siendo apenas un bebé, acababa de morir. La niña se quedó completamente sola en el mundo, sin familia, sin hogar, sin nadie que la protegiera del frío cruel del invierno. Durante días caminó por las calles heladas del pueblo, buscando algo de comida, un lugar donde dormir, una mirada de compasión. Pero las puertas se cerraban una tras otra. La gente la veía como un estorbo, como una carga, como alguien de quien era mejor alejarse. Imagina por un momento lo que significa ser una niña huérfana en medio del abandono total, sintiendo el hambre que retuerce el estómago, el frío que penetra hasta los huesos, el miedo que paraliza el corazón cuando cae la noche y no hay ningún lugar seguro donde refugiarse. Esperanza caminaba descalza sobre la nieve, con su ropa rasgada que apenas la cubría, con sus ojos grandes y tristes llenos de lágrimas que se congelaban en sus mejillas. Y cada vez que pedía ayuda, escuchaba las mismas palabras: «Vete de aquí, niña. No tenemos nada para ti». Hasta que una madrugada, casi sin fuerzas, llegó al monasterio. Ese lugar imponente, con sus muros altos de piedra y sus campanas que sonaban cada mañana, parecía la única esperanza que le quedaba. Si había un lugar en el mundo donde debía existir la compasión, pensó la pequeña, tenía que ser allí, en la casa de Dios. Así que con sus manitas congeladas, tocó la puerta. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Los golpes eran débiles, desesperados, el último grito de auxilio de alguien que está al borde del abismo. Cuando finalmente la puerta se abrió, Esperanza levantó la mirada con un destello de esperanza en sus ojos. Pero lo que encontró del otro lado no fue amor, ni compasión, ni siquiera un poco de humanidad. La monja que abrió la miró de arriba a abajo con desprecio, como si fuera basura en los escalones sagrados del monasterio. Y con una voz fría como el hielo, pronunció las palabras que destrozarían el corazón de cualquier niño: «Aquí no recibimos niñas de la calle. Vete». Y sin más, le cerró la puerta en la cara. ¿Te imaginas el dolor de esa pequeña en ese momento? Rechazada hasta por aquellos que supuestamente representaban el amor divino. Esperanza se dejó caer en los escalones de piedra, demasiado débil para seguir caminando, demasiado rota para seguir llorando. Pasó toda la noche allí, temblando bajo las estrellas, envuelta en un trapo sucio, susurrando una oración con su vocecita quebrada: «Diosito, si ya no tengo a nadie en la tierra, al menos tú me escuchas». Pero lo que ninguna de esas monjas sabía, lo que la Madre Superiora del monasterio jamás imaginó, es que esa noche algo extraordinario estaba por suceder. Algo que cambiaría todo para siempre. Porque mientras Esperanza yacía abandonada en la puerta, adentro del monasterio, en la habitación de la Madre Superiora, estaba a punto de ocurrir un sueño que le helaría el alma y la haría cuestionar todo lo que creía saber sobre la fe y la misericordia. La Madre Superiora era una mujer de carácter duro,
forjada en la disciplina y las reglas estrictas. Durante décadas había dirigido ese monasterio con mano de hierro, sin espacio para debilidades ni sentimentalismos. Para ella, la caridad tenía límites, y las niñas de la calle representaban problemas que el monasterio no podía permitirse. Esa noche se acostó tranquila, convencida de que había hecho lo correcto al rechazar a aquella pequeña mendiga. Pero en medio de la oscuridad, mientras Esperanza temblaba afuera en los escalones helados, la Madre Superiora cayó en un sueño profundo. Y en ese sueño, vio algo que jamás olvidaría. Frente a ella apareció una niña vestida de luz blanca, radiante como el sol de la mañana, parada ante las puertas doradas del cielo. Y esa niña tenía exactamente el mismo rostro de Esperanza. Si esta historia te está tocando el corazón, déjame un comentario con un corazón azul. Y si crees que alguien más necesita escuchar esto hoy, compártelo. Estas historias nos recuerdan lo que realmente importa en la vida. Entonces, en medio del sueño, una voz profunda y terrible resonó en toda su alma. Una voz que no venía de ningún lugar y al mismo tiempo venía de todas partes. Una voz que la hizo sentir pequeña, insignificante, indigna. ¿Por qué cierras las puertas del amor cuando yo las abrí para todos? Envié a esta niña a tu puerta y la rechazaste. Si cierras tu corazón a los más pequeños, también los cierras a mí. La Madre Superiora intentó hablar, intentó justificarse, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Y entonces vio algo más, algo que la dejó paralizada de terror. Vio lo que estaba ocurriendo en ese vio a la niña acurrucada en los escalones, tiritando bajo la luna llena, con los labios ya azulados por la hipotermia. Vio cómo su pequeño cuerpo se estremecía con cada ráfaga de viento helado que cortaba como cuchillos. Y vio algo más aterrador aún. Vio cómo la luz en los ojos de Esperanza se iba apagando lentamente, como una vela que está a punto de consumirse por completo. La niña estaba muriendo. Muriendo de frío, de hambre, de abandono. Y todo porque ella, la Madre Superiora, había decidido que esa vida no valía la pena ser salvada. La voz volvió a resonar, esta vez con un peso que aplastaba su pecho. Cuando rechazaste a esta niña, rechazaste a mi hijo. Cuando le cerraste la puerta del cielo para ti misma. Dime, mujer de fe, ¿dónde está tu compasión? ¿Dónde está el amor que tanto predicas? La Madre Superiora cayó de rodillas en su sueño, el terror absoluto invadiendo cada fibra de su ser. Extendió sus manos hacia la imagen de la niña de luz, suplicando, «Perdóname, no sabía. Por favor, dame otra oportunidad». Pero la niña de luz comenzó a desvanecerse, y con ella, toda esperanza de redención. En ese momento, justo antes de que la visión desapareciera por completo, escuchó las últimas palabras, «Todavía hay tiempo. Despierta. Abre la puerta antes de que sea demasiado tarde». La Madre Superiora se despertó sobresaltada, gritando, con el corazón galopando en su pecho como si fuera a explotar. Su camisón estaba empapado en sudor frío, sus manos temblaban incontrolablemente. Miró hacia la ventana y vio que todavía era de noche, pero los primeros rayos del amanecer comenzaban a asomarse en el horizonte. No había sido solo un sueño. Lo sabía en lo más profundo de su alma. Había sido una advertencia divina, un último llamado de atención antes de cometer un pecado imperdonable. Sin pensarlo dos veces, se levantó de la cama, ni siquiera se molestó en ponerse las zapatillas. Corrió descalza por los pasillos fríos del monasterio, su respiración entrecortada, su mente gritando una sola palabra: «Por favor, que no sea demasiado tarde. Por favor, que no sea demasiado tarde». Las otras monjas que escucharon sus pasos apresurados se asomaron por las puertas de sus celdas, confundidas, preguntándose qué locura se había apoderado de la Madre Superiora en medio de la madrugada. Cuando llegó a la puerta principal, sus manos temblaban tanto que apenas podía girar la llave en la cerradura. Finalmente logró abrirla, y lo que vio del otro lado casi la hace colapsar. Allí, en los escalones de piedra helada, estaba Esperanza. Pero ya no era la niña que había tocado a la puerta horas antes. Ahora era apenas un bulto pequeño y frágil,
acurrucado en posición fetal, cubierto con ese trapo mugriento que apenas servía como manta. Su piel estaba pálida, casi gris, sus labios completamente azules. No se movía. No, no, no. La Madre Superiora cayó de rodillas junto a ella, con lágrimas brotando de sus ojos como nunca antes había llorado. Con manos temblorosas tocó el rostro de la niña. Estaba helado como el mármol. «Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho?». Su grito de dolor desgarró el silencio de la madrugada, despertando a todo el monasterio. Acercó su oído al pecho de Esperanza, desesperada por escuchar aunque fuera el latido más débil. Y entonces, como un milagro en medio de la oscuridad, lo escuchó. Un latido, débil, lento, apenas perceptible, pero estaba ahí. La niña todavía vivía. Apenas, pero vivía. La Madre Superiora levantó a Esperanza en sus brazos, sorprendida por lo liviana que era, como si cargara solo huesos y piel. La apretó contra su pecho, tratando de darle el calor de su propio cuerpo. «Perdóname, hija mía. Perdóname, por favor. No vuelvas a irte. Quédate conmigo». Las lágrimas caían sobre el rostro sucio de la niña mientras la llevaba adentro del monasterio. Las otras monjas se habían reunido en el pasillo, observando con asombro y confusión la escena. Nunca habían visto a la Madre Superiora en ese estado, llorando, vulnerable, completamente descompuesta. «No se queden ahí paradas. Traigan mantas calientes, agua tibia, preparen la enfermería. ¡Rápido!». El tono de su voz era diferente. Ya no era la orden fría de una superiora autoritaria. Era el ruego desesperado de alguien que acababa de comprender el verdadero significado de la palabra misericordia. Llevaron a Esperanza a la enfermería y la colocaron en la cama más cómoda que tenían. La Madre Superiora personalmente le quitó esa ropa sucia y rasgada, horrorizada al ver el cuerpecito demacrado de la niña, marcado por la desnutrición y el abandono. Le pusieron un camisón limpio y suave, la cubrieron con mantas de lana, le dieron pequeños sorbos de caldo caliente. Durante horas, la Madre Superiora no se movió de su lado, sosteniendo la mano fría de Esperanza entre las suyas, rezando como nunca antes había rezado. Fue al mediodía cuando finalmente los ojos de Esperanza comenzaron a abrirse lentamente. Estaban confundidos, asustados, como si no pudiera entender dónde estaba. Cuando vio a la Madre Superiora junto a ella, su primer instinto fue encogerse, preparándose para otro rechazo, para más palabras crueles. Pero lo que encontró fue diferente. Vio lágrimas en los ojos de aquella mujer que la había rechazado, vio arrepentimiento genuino, vio algo que nunca había visto en la mirada de nadie: amor verdadero. «Perdóname, mi niña. Perdóname por haberte cerrado la puerta. Perdóname por no ver lo que eras realmente». La voz de la Madre Superiora se quebró. «No volveré a fallarte. Nunca más. Este es tu hogar ahora. Y yo seré tu familia». Esperanza, con su vocecita débil y ronca, apenas pudo susurrar: «¿De verdad me quedo? ¿No me vas a echar?». La pregunta atravesó el corazón de la Madre Superiora como una lanza. Esa niña había sido rechazada tantas veces que ni siquiera podía creer que alguien la quisiera. «Sí, mi amor, te quedas para siempre. Y no solo tú. A partir de hoy, este monasterio abrirá sus puertas a todos los niños que no tengan hogar. Porque hoy aprendí que cuando cerramos nuestro corazón a los más vulnerables, cerramos la puerta del cielo». Y en ese momento, algo cambió en ese lugar. No solo los días siguieron su curso en el monasterio, pero nada volvió a ser como antes. La transformación que comenzó aquella madrugada cuando la Madre Superiora rescató a Esperanza de las puertas de la muerte se extendió como una ola invisible por cada rincón de ese lugar sagrado. Las monjas que antes miraban hacia otro lado cuando veían necesidad en las calles, ahora salían a buscar a los niños abandonados. Las puertas que se habían mantenido cerradas durante décadas de repente se abrieron de par en par, y con ellas, los corazones de todas las personas que habitaban ese monasterio. Esperanza se recuperó lentamente. No solo su cuerpo, que poco a poco fue ganando peso y color en las mejillas,
sino también su alma herida. Durante las primeras semanas apenas hablaba, como si tuviera miedo de que todo fuera solo un sueño cruel del que despertaría para encontrarse de nuevo sola en la calle. Se encogía cada vez que alguien levantaba la voz, esperaba que en cualquier momento le dijeran que se fuera, que no la querían allí. Pero ese momento nunca llegó. La Madre Superiora pasaba horas con ella, hablándole con una ternura que nadie en el monasterio sabía que poseía. Le contaba historias de santos y ángeles, le enseñaba a leer usando un viejo libro de oraciones, le cantaba canciones de cuna que había olvidado hacía décadas. Y cada noche, antes de que Esperanza se durmiera, se arrodillaba junto a su cama y le decía las mismas palabras: «Eres amada, hija mía. Nunca lo olvides. Eres amada por Dios y por mí». Pero no todos en el monasterio estaban felices con los cambios. Algunas de las monjas más ancianas, acostumbradas a la tranquilidad y el orden estricto de los años anteriores, comenzaron a murmurar. «Esto se está saliendo de control», decía Sor Inmaculada, una mujer de casi 70 años que había pasado toda su vida en ese lugar. «Primero es una niña, luego otra, y ahora ya tenemos 6 niños corriendo por los pasillos. Este es un lugar de contemplación y oración, no un orfanato». La tensión creció cuando la Madre Superiora anunció que iban a convertir una de las salas del monasterio en un refugio permanente para niños huérfanos. «Nos estamos desviando de nuestra misión», protestó Sor Beatriz durante una reunión del capítulo. «Nuestro llamado es la vida contemplativa, el servicio a Dios en silencio y soledad. No podemos atender a todos los desafortunados del mundo». La Madre Superiora las escuchó en silencio, con una paciencia que antes no tenía. Cuando todas terminaron de hablar, se puso de pie y las miró directamente a los ojos, una por una. «Hermanas, yo pensaba exactamente como ustedes. Creía que mi deber era mantener este lugar en orden perfecto, seguir las reglas al pie de la letra, preservar nuestra vida de oración sin distracciones. Y por mantener ese orden, casi dejo morir a una niña inocente en nuestra puerta». Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. «Esa noche tuve un sueño. Vi a Esperanza vestida de luz, parada frente a las puertas del cielo. Y Dios mismo me preguntó: ¿por qué cierras las puertas del amor? Si cerramos nuestro corazón a los más pequeños, los cerramos a Él. Hermanas, ¿de qué sirve una vida de oración si no se traduce en amor? ¿De qué sirve este monasterio si no es refugio para los que no tienen refugio?» El silencio que siguió fue profundo e incómodo. Algunas monjas bajaron la mirada, avergonzadas. Otras mantuvieron su expresión de desaprobación. Pero Sor Inmaculada, la más anciana de todas, se levantó lentamente y con lágrimas en los ojos dijo: «Tiene razón, madre. He dedicado 50 años a la oración, pero olvidé que la oración sin acción es vacía. Si me lo permite, me gustaría ser yo quien enseñe a leer a los niños». Fue el inicio de una verdadera revolución espiritual. Una por una, las monjas que se habían resistido comenzaron a abrirse. Descubrieron que esos niños no eran una distracción de su vida de oración, sino una manifestación viva de aquello por lo que siempre habían orado. Los cantos en el coro se volvieron más alegres, la comida en el refectorio se llenó de risas. Los pasillos que antes resonaban solo con el eco de pasos solitarios ahora vibraban con la energía de la vida. Esperanza floreció en ese ambiente. Su sonrisa tímida se volvió más frecuente. Sus ojos comenzaron a brillar con esperanza genuina. Ayudaba a cuidar a los niños más pequeños que llegaban, les contaba su propia historia para darles consuelo, les aseguraba que sí había gente buena en el mundo. Se convirtió en un puente entre los niños huérfanos y las monjas, traduciendo las necesidades de unos y las intenciones de otros. Pero había algo especial en Esperanza que iba más allá de su dulzura y resiliencia. Tenía una conexión con lo divino que era casi tangible. Cuando rezaba, lo hacía con una intensidad que conmovía a todos los presentes. Sus oraciones no eran las fórmulas memorizadas que recitaban las monjas, sino conversaciones genuinas con Dios, como si realmente pudiera escucharlo responderle: «Diosito, gracias por darme una familia. Gracias por la Madre Superiora que me salvó. Por favor,
Ayuda a todos los niños que todavía están solos en la calle. Una tarde, mientras Esperanza jugaba en el jardín del monasterio con otros niños, la Madre Superiora la observaba desde la ventana de su oficina. Sor Beatriz, quien había sido una de las más críticas al principio pero que ahora se había convertido en una defensora apasionada de los niños, se acercó y dijo: «¿Sabe, madre? A veces pienso que Esperanza no llegó aquí por casualidad. Es como si hubiera sido enviada específicamente para enseñarnos algo que habíamos olvidado». La Madre Superiora asintió lentamente, sin quitar los ojos de la niña. «No fue casualidad, hermana. Fue providencia. Esa niña me salvó a mí mucho más de lo que yo las...». El invierno comenzó a ceder terreno lentamente, dando paso a una primavera tímida que traía consigo no solo flores y pájaros cantores, sino también nuevos desafíos que pondrían a prueba la fortaleza de todo lo que se había construido en el monasterio. Esperanza ya tenía 8 años y se había convertido en el alma de ese lugar transformado. Su presencia irradiaba una luz especial que tocaba a todos los que la conocían. Los niños la buscaban cuando tenían miedo, las monjas la consultaban cuando necesitaban consejo para tratar con los más pequeños, y la Madre Superiora la consideraba no solo su hija adoptiva del corazón, sino también su maestra espiritual. Fue en esos días cuando llegaron noticias perturbadoras desde el pueblo. El alcalde, un hombre ambicioso llamado don Rodrigo, había comenzado a esparcir rumores sobre el monasterio. Decía que las monjas estaban acumulando demasiado poder, que el creciente número de niños bajo su cuidado representaba una carga para la comunidad, que estaban recibiendo donaciones que deberían ir a las arcas del pueblo. Sus palabras envenenaban los corazones de algunos comerciantes ricos que veían en la generosidad de la gente hacia el monasterio una amenaza a sus propios intereses. Una mañana, don Rodrigo llegó al monasterio acompañado de 3 funcionarios del gobierno regional. La Madre Superiora los recibió en el patio principal, con Esperanza sosteniendo su mano, sintiendo la tensión en el aire como un peso físico. «Madre Superiora», comenzó don Rodrigo con una sonrisa falsa que no alcanzaba sus ojos, «hemos recibido quejas sobre las condiciones en las que mantienen a estos niños. Necesitamos realizar una inspección completa de las instalaciones y revisar sus registros». Era una mentira y todos lo sabían. Los niños del monasterio estaban mejor cuidados que muchos de los que vivían con sus propias familias en el pueblo. Comían 3 veces al día, recibían educación, tenían ropa limpia y camas calientes. Pero la verdadera intención de don Rodrigo era encontrar cualquier excusa para cerrar el orfanato y tomar control de las tierras y propiedades del monasterio, que se habían vuelto valiosas debido a su ubicación. La Madre Superiora mantuvo la compostura, aunque Esperanza podía sentir como su mano temblaba ligeramente. «Por supuesto, son bienvenidos a inspeccionar todo lo que deseen. No tenemos nada que ocultar». Durante las siguientes horas, don Rodrigo y sus hombres revisaron cada rincón del monasterio, tomando notas, haciendo preguntas capciosas, buscando desesperadamente algo, cualquier cosa, que pudieran usar en su contra. Cuando llegaron al dormitorio de los niños, Esperanza los siguió en silencio. Los pequeños estaban en clase con Sor Inmaculada, pero sus pertenencias estaban ordenadamente dispuestas junto a cada cama. Don Rodrigo comenzó a revisar los cajones, tirando la ropa al suelo con desprecio deliberado, rompiendo un juguete de madera que uno de los niños había hecho con sus propias manos. Esperanza no pudo contener las lágrimas al ver esa crueldad innecesaria, pero no dijo nada. Había aprendido que a veces el silencio es la forma más poderosa de resistencia. Al final de la inspección, don Rodrigo no encontró nada que pudiera usar legalmente en su contra. Frustrado, decidió cambiar de estrategia. «Madre Superiora», dijo con voz autoritaria, «he decidido que es necesario reducir el número de niños en este establecimiento. Es una carga excesiva para ustedes y para la comunidad. Seleccionaremos a 10 niños que serán redistribuidos a otras instituciones en la capital». El corazón de la Madre Superiora se detuvo. Sabía exactamente lo que eso significaba. Estas instituciones, en la capital, eran lugares terribles donde los niños trabajaban como sirvientes, donde eran maltratados y olvidados.
Separar a estos niños del único hogar real que habían conocido sería destruirlos. No puede hacer eso, dijo con voz temblorosa pero firme. Estos niños están bajo mi cuidado y protección. Puedo y lo haré, respondió don Rodrigo con una sonrisa cruel. A menos que, por supuesto, estén dispuestas a hacer una donación sustancial al Fondo de Desarrollo del pueblo. Digamos, la mitad de las tierras del monasterio. Era extorsión pura y simple, y todos en la habitación lo sabían. Antes de que la Madre Superiora pudiera responder, Esperanza dio un paso adelante. Con su voz clara y firme, habló directamente a don Rodrigo. Señor, usted dice que vendrá por 10 niños. Entonces lléveme a mí primero. Yo fui la primera en llegar aquí cuando nadie me quería. Si alguien tiene que irse, debería ser yo. El silencio que siguió fue absoluto. La Madre Superiora cayó de rodillas junto a Esperanza, abrazándola con desesperación. No, hija mía, nunca. Prefiero perder todo el monasterio antes que perderte a ti. Las lágrimas corrían libremente por su rostro, ese rostro que había permanecido seco y severo durante tantos años hasta que esta niña le enseñó lo que significaba verdaderamente amar. Pero algo extraordinario sucedió entonces. Los niños que habían estado en clase con Sor Inmaculada habían escuchado la conmoción y habían venido corriendo. Uno por uno, comenzaron a pararse junto a Esperanza. Si ella se va, yo también me voy, dijo un niño de 6 años llamado Miguel. Y yo, añadió una niña pequeña llamada Clara. Todos nosotros, dijeron al unísono. Las monjas también se unieron, formando un círculo protector alrededor de los niños. Sor Inmaculada, con sus 70 años, se paró frente a don Rodrigo y dijo con una dignidad que helaba la sangre: «Tendrá que pasar sobre mi cadáver antes de llevarse a un solo niño de este lugar». Don Rodrigo retrocedió, visiblemente incómodo ante esta demostración de unidad inquebrantable. No esperaba resistencia tan feroz. «Volveré en 3 días con una orden oficial», farfulló antes de salir apresuradamente del monasterio con sus hombres. Cuando se fueron, la Madre Superiora reunió a todos en la capilla. Esperanza estaba sentada en primera fila, con las manos juntas en oración, sus ojos cerrados pero su rostro sereno. La Madre Superiora la miraba con una mezcla de amor y admiración. Esta niña que había llegado a su puerta rota y rechazada ahora estaba dispuesta a sacrificarse por los demás. Había aprendido del dolor más profundo lo que significaba el amor verdadero, y ahora lo demostraba de la forma más pura posible. «Hermanas, niños», comenzó la Madre Superiora con voz firme, «enfrentamos el desafío más grande desde que abrimos nuestras puertas. Pero no enfrentaremos esto con miedo, sino con fe. Porque si algo he aprendido en este último año es que cuando hacemos lo correcto, cuando elegimos el amor sobre el egoísmo, Dios nunca nos abandona». Pero mientras hablaba, ninguno de ellos sabía que algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría todo de una manera que nadie podría haber imaginado. Porque en ese preciso momento, en las montañas que rodeaban el pueblo, las nubes se estaban volviendo más oscuras y pesadas. Esa noche, nadie en el monasterio pudo dormir. La amenaza de don Rodrigo pesaba sobre todos como una losa de piedra. La Madre Superiora pasó horas en la capilla, de rodillas sobre el suelo frío, rogando por una solución, por una señal, por cualquier cosa que pudiera salvar a sus niños. Esperanza estaba a su lado, rezando con esa intensidad que la caracterizaba, sus labios moviéndose en susurros constantes, sus manos apretadas con tanta fuerza que los nudillos se le ponían blancos. Al día siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a salir, un anciano del pueblo llegó al monasterio. Era don Sebastián, un hombre rico que había perdido a su única hija años atrás y desde entonces vivía recluido en su hacienda. Nadie sabía que lo había traído allí. Pidió hablar con la Madre Superiora en privado, y lo que le contó cambió todo. «He escuchado lo que don Rodrigo planea hacer», dijo con voz grave, «y he venido a ofrecerles algo. Yo pagaré lo que sea necesario para mantener a estos niños a salvo. Donaré tierras, dinero, lo que hagan falta, pero con una condición». La Madre Superiora sintió un nudo en el estómago.
Siempre había una condición. ¿Cuál es?, preguntó con cautela. Don Sebastián la miró directamente a los ojos y dijo: «Quiero conocer a la niña de la que todos hablan, la que fue rechazada y ahora es el corazón de este lugar. Me han dicho que tiene un don especial para la oración. Quiero que rece por mi hija fallecida». Esperanza fue llamada a la oficina. Cuando entró y vio al anciano, algo en su interior se conmovió profundamente. Podía ver el dolor antiguo en sus ojos, la herida que nunca había sanado. Sin que nadie se lo pidiera, se acercó a él y tomó sus manos arrugadas entre las suyas pequeñas. «Su hija está en paz», dijo con una certeza que no venía de ella sino de algo más profundo. «Ella quiere que usted sepa que lo perdona por no haber estado allí cuando ella lo necesitaba. Y quiere que viva, que encuentre propósito en ayudar a otros niños». Don Sebastián comenzó a llorar como no había llorado en 20 años. Esas palabras eran exactamente lo que necesitaba escuchar, el perdón que había buscado durante décadas. Ese día, no solo donó suficiente dinero para proteger al monasterio de don Rodrigo, sino que se convirtió en su protector más fiel. Cuando don Rodrigo regresó 3 días después con su orden oficial, se encontró con que don Sebastián, quien tenía conexiones políticas poderosas en la capital, había conseguido que le retiraran su cargo por corrupción. El alcalde que había amenazado con destruir el monasterio ahora enfrentaba investigaciones que lo llevarían a la cárcel. Parecía que finalmente había llegado la paz. El monasterio continuó creciendo, acogiendo cada vez más niños. Esperanza, ahora con 12 años, se había convertido en una joven sabia más allá de su edad. Ayudaba a enseñar a los más pequeños, cuidaba de los enfermos, y su presencia traía consuelo a todos. Pero la verdadera prueba de su fe todavía estaba por llegar. 3 años después, cuando Esperanza tenía 15 años, una sequía terrible azotó toda la región. Había comenzado como una estación seca normal, pero se extendió mes tras mes sin una sola gota de lluvia. Los campos se volvieron marrones y quebradizos, los pozos comenzaron a secarse, el ganado moría de sed. Las familias del pueblo que habían sido tan generosas con el monasterio ahora apenas tenían para alimentar a sus propios hijos. El río que corría cerca del monasterio, que siempre había sido abundante, se redujo a un hilo de agua turbia. El hambre comenzó a apoderarse del pueblo. Los niños en el monasterio todavía comían, pero las raciones se habían reducido drásticamente. La Madre Superiora, ahora una mujer de casi 70 años, estaba consumida por la preocupación. Don Sebastián había muerto el año anterior, y aunque había dejado una herencia generosa, el dinero no podía comprar lo que no existía. No había comida en los mercados, no había agua suficiente para todos. Una noche, después de que los niños más pequeños se durmieran con el estómago rugiendo de hambre, Esperanza reunió a los mayores en la capilla. Había 18 niños entre 10 y 17 años, todos con rostros demacrados por la desnutrición, todos con ojos que habían visto demasiado sufrimiento para su edad. «Hermanos», comenzó Esperanza con voz firme, «mi abuela me enseñó algo antes de morir. Me dijo que cuando todo parece perdido, cuando no queda nada más, todavía nos queda la fe. Y la fe puede mover montañas». Recordó cómo su abuela solía rezar durante las tormentas, durante los tiempos difíciles, con una convicción absoluta de que Dios escuchaba cada palabra. «Vamos a rezar», dijo Esperanza. «Vamos a rezar como nunca antes hemos rezado. 3 días y 3 noches, sin parar, turnándonos para que siempre haya alguien orando. Le pediremos a Dios que envíe lluvia, no solo por nosotros, sino por todas las familias del pueblo que están sufriendo». La Madre Superiora intentó protestar. «Hija, están demasiado débiles para eso. Necesitan descansar, conservar su energía». Pero Esperanza la miró con esos ojos que habían visto el cielo en sueños, que habían conocido el abandono más profundo y el amor más puro. «Madre, usted me salvó cuando todos me habían abandonado. Me enseñó que los milagros existen. Ahora es mi turno de creer». Y así comenzaron. 18 niños y jóvenes, organizados en turnos, rezando sin cesar en la capilla del monasterio. Sus voces,
Débiles al principio por el hambre y la sed, se fueron fortaleciendo con cada hora que pasaba. Cantaban himnos antiguos, recitaban salmos, susurraban oraciones personales. Esperanza lideraba cada turno, su voz nunca fallaba, su fe nunca titubeaba. El pueblo entero se enteró de lo que estaban haciendo. Algunos se burlaban, diciendo que era una locura, que la religión no podía cambiar el clima. Otros, desesperados, comenzaron a unirse a las oraciones desde sus propias casas. El párroco del pueblo, un hombre que había perdido su propia fe en medio de la sequía, caminó hasta el monasterio la segunda noche y se arrodilló junto a los niños, llorando mientras redescubría la oración que había olvidado cómo hacer. La tercera noche fue la más difícil. Varios niños se habían desmayado por el agotamiento y la deshidratación. La Madre Superiora les suplicaba que pararan, que descansaran. Pero Esperanza, con lágrimas corriendo por sus mejillas, continuaba. «Solo un poco más», susurraba. «Siento que algo está cambiando. El cielo está escuchando». Y entonces, en la madrugada del cuarto día, justo cuando el sol comenzaba a asomar en el horizonte, Esperanza sintió algo en su piel. Una gota, luego otra, y otra. Levantó su rostro hacia el cielo y vio las nubes oscuras que se habían formado durante la noche, densas y pesadas, cargadas con la promesa de salvación. La lluvia comenzó a caer. No era una lluvia suave o tímida. Era un diluvio poderoso, abundante, como si el cielo estuviera vaciando todas sus reservas sobre la tierra sedienta. Los niños salieron corriendo de la capilla, gritando de alegría, levantando sus brazos hacia el cielo, dejando que el agua lavara el polvo de sus rostros y llenara sus bocas secas. Las monjas lloraban y reían al mismo tiempo, abrazándose unas a otras. La Madre Superiora sostenía a Esperanza, ambas empapadas hasta los huesos, mirándose con una comprensión que iba más allá de las palabras. La lluvia continuó durante 3 días completos. Los pozos se llenaron hasta rebosar, el río volvió a rugir con fuerza, los campos comenzaron a reverdecer casi de inmediato. Fue una transformación tan rápida y completa que incluso los más escépticos no pudieron negar que habían presenciado algo más allá de lo natural. Las familias del pueblo que habían perdido todo empezaron a reconstruir sus vidas, y cada una de ellas sabía exactamente a quién debían agradecer. La noticia del milagro se extendió como la pólvora por toda la región. Personas de pueblos lejanos comenzaron a llegar al monasterio, no solo para ver a la joven que había rezado por la lluvia, sino también para traer a sus propios enfermos, buscar consejo y vislumbrar esa fe inquebrantable que había transformado el clima. Esperanza los recibió a todos con la misma humildad con la que había llamado a esa puerta años atrás, recordándoles constantemente que no era especial, que el milagro no había venido de ella, sino a través de ella, que cualquiera con verdadera fe podía mover montañas. Pero con la fama también llegó algo inesperado. El obispo de la capital, que había escuchado los testimonios de cientos de personas sobre lo sucedido, decidió visitar el monasterio personalmente. Era un hombre imponente, acostumbrado a grandes ceremonias y protocolos rígidos. Al llegar, esperaba encontrar algún tipo de espectáculo religioso, tal vez a una joven que se había aprovechado de la desesperación de la gente. Lo que encontró fue algo completamente diferente. Esperanza estaba en el huerto cuando llegó, trabajando la tierra junto a los niños más pequeños, enseñándoles a plantar semillas para la próxima cosecha. Tenía tierra bajo las uñas, el cabello simplemente recogido, y cuando el obispo se presentó, lo recibió con la misma calidez con la que recibía a cualquier visitante, sin pretensiones ni falsa reverencia. «Excelencia», dijo con una sonrisa sincera, «qué alegría que haya venido. ¿Le gustaría ayudarnos a plantar? Las manos en la tierra nos recuerdan nuestra humildad». El obispo, acostumbrado a que la gente se inclinara ante él y besara su anillo, se quedó sin palabras por un momento. Pero algo en la sinceridad de Esperanza lo desarmó por completo. Se arremangó su elegante sotana y se arrodilló junto a ella en la tierra húmeda. Mientras sembraban juntos, ella le contó su historia. Sin dramatismo, ni buscando compasión,
sino con la sencilla honestidad de quien ha atravesado el valle más oscuro y ha encontrado la luz al otro lado. Cuando era pequeña y estaba sola en esos escalones fríos, pensé que Dios me había abandonado, dijo Esperanza mientras sus manos acariciaban la tierra. Pero ahora entiendo que Él nunca me abandonó. Estaba preparando algo más grande de lo que podía imaginar. Mi dolor tenía un propósito, mi rechazo tenía un destino. A veces, las puertas que se nos cierran nos llevan a las que deberían abrirse. El obispo escuchó en silencio, sintiendo que algo viejo y endurecido en su corazón comenzaba a ablandarse. Había pasado tantos años en ceremonias y política eclesiástica que había olvidado la esencia más simple de la fe. Esta joven, sin educación teológica formal ni títulos prestigiosos, comprendía el Evangelio mejor que él con todos sus años de estudio. Esa noche, durante la cena comunitaria en el refectorio del monasterio, el obispo observó cómo Esperanza interactuaba con los niños. Los trataba con profundo respeto, escuchaba sus más pequeñas preocupaciones como si fueran asuntos de Estado y les enjugaba las lágrimas con la ternura de una madre. Y vio algo aún más importante. Vio cómo la Madre Superiora, aquella mujer que ya tenía más de 70 años, miraba a Esperanza con un amor que trascendía la simple gratitud. Era el amor de alguien que había sido completamente transformado por otra persona. Después de cenar, el obispo pidió hablar en privado con la Madre Superiora. «Cuénteme», dijo, «¿cómo era usted antes de que esa chica llamara a su puerta?» La anciana monja bajó la mirada, avergonzada de recordar la persona que solía ser. «Fui dura, Excelencia. Fría. Creía que la santidad residía en seguir las reglas a la perfección, en un orden inmaculado, en alejarse de todo lo que pudiera perturbar nuestra paz. Rechacé a esa chica moribunda porque la veía como una amenaza para mi mundo perfectamente controlado». Su voz se quebró al continuar. «Pero esa noche, Dios me mostró la verdad. Me mostró que había construido un templo hermoso pero vacío, que mis oraciones eran solo palabras sin verdadero amor detrás de ellas. Esperanza me salvó mucho más de lo que yo la salvé a ella. Me enseñó que cuando abrimos nuestro corazón, cuando elegimos amar a pesar de las incomodidades, el sacrificio, el riesgo, es cuando el cielo verdaderamente entra en nuestras vidas». El obispo asintió lentamente, con lágrimas en los ojos. Reconoció su propia experiencia en la historia de la Madre Superiora. Él también había olvidado la esencia del Evangelio entre las ceremonias y la burocracia. «¿Sabes qué es lo más extraordinario de todo?», dijo el obispo. «No es que una niña rezara y lloviera. Es que una mujer decidió abrir una puerta cerrada, y ese simple acto de compasión desencadenó una transformación que salvó a cientos de personas. El verdadero milagro comenzó en el momento en que elegiste el amor por encima del miedo». Pasaron los años. El legado de aquella fría noche de invierno, cuando una niña huérfana llamó a una puerta y fue rechazada, para ser rescatada horas después por un sueño divino, continuó expandiéndose. El monasterio se convirtió en un faro de esperanza para toda la región. Pero más importante que los edificios o las instituciones fue la lección que quedó grabada en los corazones de todos los que conocieron la historia. Porque la verdad que Esperanza vivió y compartió era sencilla, pero profunda. Cada persona que llega a nuestras vidas, especialmente quienes llegan destrozados y necesitados, puede ser un ángel disfrazado. Pueden parecer una carga, un problema, una interrupción de nuestra comodidad. Pero en realidad, son oportunidades para que el cielo entre en nuestras vidas. Son invitaciones a la transformación, a descubrir que al dar amor encontramos nuestro propio propósito, que al abrir nuestras puertas abrimos nuestros corazones, y que al servir a los pequeños servimos a algo infinitamente más grande que nosotros mismos. Esperanza nunca olvidó aquella noche en las escaleras, el frío que le atravesó los huesos, el dolor del rechazo que casi la destruyó. Pero tampoco olvidó el amanecer que siguió, cuando una mujer arrepentida la levantó del suelo y le dio no solo refugio, sino una familia. Estos dos momentos, la oscuridad más profunda y la luz más brillante, se convirtieron en la base de su comprensión del amor divino, que Dios puede tomar nuestros momentos más dolorosos y convertirlos en milagros,
que nuestras heridas pueden convertirse en puertas por las que entra la sanación, no solo para nosotros, sino para todos aquellos con quienes tenemos contacto. Y así, la niña que una vez fue invisible para el mundo se convirtió en la luz que guió a miles a una comprensión más profunda de lo que significa amar de verdad. No porque fuera especial o perfecta, sino porque eligió creer incluso cuando no tenía motivos para hacerlo, porque eligió perdonar incluso cuando el dolor era insoportable, porque eligió amar incluso cuando conoció el rechazo más cruel. Su historia se convirtió en un testimonio viviente de que cuando el corazón se abre, entra el cielo, y que cada puerta que se nos cierra en la cara puede ser el comienzo de un viaje que cambiará no solo nuestras vidas, sino las de innumerables personas que aún no conocemos. Escribe en los comentarios: abriré mi corazón. Si has llegado hasta aquí, a este último momento de la historia de esperanza, es porque algo en tu corazón ha conectado con este mensaje. Y no es casualidad. Quizás tú también te hayas sentido rechazado en algún momento, quizás hayas cerrado puertas que deberías haber abierto, o quizás simplemente reconozcas que todos necesitamos recordar el poder transformador del amor y la compasión. Esta historia es real en su esencia, aunque los nombres y lugares varíen. Sucede a diario, en cada rincón del mundo, cada vez que alguien decide abrir su corazón en lugar de cerrarlo. Cada vez que decidimos ver al ser humano tras las apariencias, el alma tras las circunstancias. Si esta historia te conmovió, si sentiste que algo cambiaba en tu interior al verla, deja un comentario diciendo: elijo abrir mi corazón. Esta simple frase es más que un comentario, es una declaración, un compromiso contigo mismo de no ser una puerta cerrada en la vida de nadie. Y si quieres seguir recibiendo historias conmovedoras que nos recuerdan lo que realmente importa en la vida, que nos hacen creer de nuevo en la bondad humana y en los milagros de la vida cotidiana, suscríbete al canal. Cada suscripción me dice que estos mensajes llegan a donde deben llegar, que todavía hay gente que valora las historias con alma y propósito. Un me gusta en este video no es solo un clic, es una forma de ayudar a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escucharlo hoy. Alguien en tu vida, alguien que ni siquiera conoces, podría estar pasando por un momento difícil y necesita recordar que hay esperanza, que hay amor, que los milagros aún ocurren cuando abrimos nuestro corazón. Y no te detengas aquí. Justo al lado te espera otra historia, otro viaje emocionante que te llegará al corazón de una manera diferente, pero igual de profunda. Porque la vida está hecha de historias, y cada una nos enseña algo sobre quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser. Recuerda siempre, puedes ser la madre superiora que abre la puerta, o puedes ser la esperanza que sigue creyendo incluso cuando todo parece perdido. Pero nunca, jamás, seas la puerta cerrada. Porque al otro lado de esa puerta puede estar el milagro que tú misma esperabas, disfrazado de alguien que te necesita. Gracias por estar aquí, por abrir tu corazón a esta historia. Nos vemos en el próximo video, con más historias que despiertan el alma. Hasta la próxima, y que vuestro corazón permanezca siempre abierto.